Hola, ¿cómo les va? Soy Alberto Campos Salazar, especialista en clínica médica, especialista en hepatología y trasplante hepático. Actualmente hago parte del equipo del Hospital Alemán, de trasplante del Hospital Alemán. Bueno, hoy vamos a hablar de hipertensión portal en adultos. Para hablar de la hipertensión portal en adultos, vamos a hacer algunos recordatorios de la anatomía básica del hígado. El hígado, como pueden ver en la fotografía, está ubicado en la parte superior derecha del abdomen. Es un órgano de gran volumen, más o menos 1.400 gramos para las mujeres, 1.800 gramos para el hombre. Se dice que equivale más o menos al 2% del peso corporal. Eh, Se divide, tiene una segmentación que para el caso no lo vamos a discutir ahora. Vamos a hablar básicamente de su irrigación. Está irrigado básicamente por dos sistemas. El sistema de la arteria hepática, que viene con sangre oxigenada, que equivale más o menos al 20 o al 30% de, de la irrigación, y más o menos son 500 mililitros minuto. Y el sistema porta, que es el principal, que equivale al 70-80% de la irrigación, que equivale a más o menos 1.000 mililitros o 1 litro minuto. Entre los dos serían 1.500 mililitros minuto, que equivalen al 25% del gasto cardíaco total, que es una cifra no despreciable en nuestro organismo. Acá en esta fotografía podemos observar básicamente el hígado levantado, permitiendo ver el sistema porta. Acá está la porta, que está conformada básicamente por la vena esplénica y la vena mesentérica superior. La vena mesentérica inferior ha desembocado a la esplénica un poco antes. A su vez, el sistema porta se ramifica dentro del hígado, como lo vamos a ver más adelante, y hasta llegar a vasos de menor calibre y llegar al sistema de sinusoides o capilares, y luego esos sinusoides o capilares van aumentando el tamaño y van llegando a vasos de mayores calibre. Este es el nombre y por eso se llama sistema porta, muy parecido al de la hipófisis. Eh, bueno, este es un poco un sistema más esquemático, perdón, de la anatomía. Acá atrás vemos la cava inferior, que es muy importante porque luego, que pasa de los sinusoides, la sangre que se mezcló, lo vamos a ver ahora, se va a través de las venas suprahepáticas y desembocan a la cava inferior. Bueno, recordar también que la arteria hepática sale del tronco celíaco. Bueno, ¿cuál es la unidad funcional en el hígado? ¿Cómo funciona? El acino es la unidad que contiene un pequeño espacio porta en el centro y unas vénulas hepáticas terminales hacia la periferia. Se trata de la unidad funcional más pequeña y está dividida en tres zonas. Estas zonas son muy importantes porque a medida que se alejan van teniendo unas características histológicas diferentes. Pero bueno, básicamente la zona 1 tiene muchísimo mayor eh, oxígeno, las células están más oxigenadas porque están más cerca de la vascularización, porque es el recorrido de la sangre sinusoidal que se mezcla, que la sangre que viene del sistema porta con la de la arteria hepática, eh, y esas luego se van a ir, ahorita lo vamos a ver en el siguiente esquema, se van a ir mezclando para salir a través de los sinusoides y llegar a las venas hepáticas. Pero a medida que salen de acá y van hacia la vena hepática, van teniendo unos filtros y unas transformaciones, como lo vamos a ver ahora. Bueno, también el lobulillo hepático, que es otra forma de ver el hígado, está conformado por una vena central en toda la mitad, rodeado de las triadas portales a su alrededor. Son 6 triadas portales con una vena en su interior. Acá está el acino y acá está el lobulillo hepático. Y el lobulillo hepático, bien mirado de una manera esquemática, acá podemos ver la triada portal, como les mencionaba ahora, la arteria hepática, la vena porta y el conducto biliar. También vemos la luz sinusoidal, vemos algunas células de Kupffer. Las células que vemos
rectangulares y algunas cuadradas son los hepatocitos. Acá tenemos la vena central. También tenemos unas células que son muy importantes, que las vamos a mencionar ahora, que son las células estrelladas. Está la luz endotelial fenestrada entre los sinusoides. Y está el espacio de Dice, que ahora lo vamos a ver con mayor definición. Acá está el espacio de Dice, por supuesto, pero ahora vamos a ver con mayor definición cómo son los drenajes y el funcionamiento. Todo esto es para recordar. Sé que ya lo conocen, ya lo vieron en su formación, pero sirve para recordarlo. Y este es más esquemático. Acá está la tríada portal abajo, donde tenemos la arteria, la vena y el conducto biliar. Y adicionalmente están los conductos linfáticos en este dibujo. Como vemos, la sangre, tanto de las arterias como de las venas, se mezclan en los sinusoides y van hacia la vena central. Y esta sangre permite, a través de los sinusoides, las fenestraciones y este espacio virtual, que es el espacio de Dice, la interacción con los hepatocitos, que a su vez los hepatocitos van a secretar el líquido biliar a través de esos canalículos biliares y van a ir a los conductos biliares. Y luego, haciendo su función, y luego pues de este van a ir al sistema, este sería el sistema intrahepático, irían al sistema extrahepático. Bueno, eso es una fotografía de histología básica. Básicamente es para que vean cómo se ve una vena central. Acá hay una tríada portal, hay otra tríada portal. Básicamente estarían acá como las zonas 1, la zona 2 y la zona 3 que estamos viendo ahora esquemáticamente. Acá está la tríada portal un poco más cerca, la vena porta, la arteria hepática y los conductos biliares. Y por aquí algunos canalículos. Bueno, la fisiopatología entonces de cómo funciona ya más o menos después de recordar un poco la anatomía, cómo funciona el tema de la hipertensión portal. Bueno, se desarrolla cuando existen dos factores. Primero, cuando hay una resistencia al flujo sanguíneo portal, que a su vez se ve agravada por un aumento del flujo sanguíneo colateral o el flujo sanguíneo que recibe normalmente la porta. Ahora lo vamos a ver con más calma. Acá hay un esquema básico simplemente que lo quería como una fotografía, pero lo vamos a ver más adelante con mejor apreciación. Entonces, como les digo, el mecanismo depende de esa presión, depende de dos factores. La R, que es la resistencia, entonces, para que haya una hipertensión portal, o sea, que esta P suba, debe haber un aumento de la resistencia al flujo portal, que ahora vamos a ver cuáles son las causas, y o un incremento del influjo venoso portal. Este incremento del influjo venoso portal puede estar no presente al principio, pero como lo vamos a ver más adelante, a medida que se va desarrollando la causa, que la más común es la cirrosis, como lo vamos a ver, él puede empezar a actuar y ser un factor que ayuda a las complicaciones y a que la enfermedad se desarrolle mucho mayor. Este es un esquema básicamente, acá estamos viendo el estómago, el vaso que generalmente se crece, el sistema vascular, el influjo, que ahora vamos a ver cómo aumenta, y acá hay un esquema, vamos a esquematizar de aquí en adelante con un cuadrito el sinusoide, porque es muy difícil colocar el sinusoide de la manera real, entonces lo vamos a esquematizar con un cuadrito y lo vamos a ir explicando así. Bueno, entonces los dos componentes que son la estructura y uno estructural y uno funcional. Vamos a hablar de la estructural. Ocurre con mayor frecuencia dentro del hígado. En general, la más común es la cirrosis, como lo vamos a ver ahora, es causa del 90%. Pero también tenemos otras causas no cirróticas que pueden ser prehepáticas, por ejemplo, la trombosis de la vena porta, o poshepáticas como el síndrome de Budd-Chiari. Igual lo vamos a ver en unos minutos con mayor detalle. Pero, como les mencionaba, hay un componente funcional que es supremamente importante y es el tema de desarrollo de los últimos años, donde lo que se encuentra es que dentro del hígado empiezan a disminuir los vasodilatadores, básicamente los principales vasodilatadores que
que empiezan a disminuir, o bueno, los vasodilatadores principales de nuestro organismo. Tenemos el óxido nítrico, las prostaglandinas, el CO, el H2S, el reticulón B, 4B, perdón, los microRNA y la relaxina. Pero de estos, los más importantes son el óxido nítrico y las prostaglandinas dentro del hígado, que empiezan a disminuir. Y empiezan a aumentar los factores vasoconstrictores, que básicamente son la endotelina, la norepinefrina, la angiotensina 2, la vasopresina, los leucotrienos y el tromboxano A2. Acá en esta foto ven un esquema más o menos. Ahora les mencionaba estas células que son muy importantes, que son las células estrelladas. Estas células estrelladas en condiciones de un hígado normal siempre se ven de una manera relajada. Son las encargadas de estabilizar, mantener el óxido nítrico y de mantener los factores dilatadores. Cuando el óxido nítrico empieza a disminuir y empiezan a aparecer o digamos a sostenerse con mayor preponderancia los vasoconstrictores, entonces empieza a haber una injuria. Entonces hay un daño estructural y al mismo tiempo hay un daño funcional, que hace que las células estrelladas que estaban relajadas empiecen a generar una constricción, y esa constricción hace que aumente la presión porque se empieza a haber mayor vasoconstricción que vasodilatación. Acá los vasodilatadores imperan y en la injuria imperan los vasoconstrictores. Igual lo vamos a ver más adelante. Entonces el otro componente, ese era el componente estructural, y ya les empecé a hablar del componente del influjo. ¿Por qué hay un influjo? Ahora vamos a hacer un resumen más adelante, pero por ahora les cuento. Dentro del hígado aumentan los vasoconstrictores y los vasodilatadores no imperan, pero fuera del hígado, a nivel sistémico, empieza a ser lo contrario. Empiezan a haber más vasodilatadores, aumenta el óxido nítrico, las prostaciclinas, etcétera, los que ya mencionamos, neuropéptidos, glucagón, etcétera, pero empiezan a bajar los vasoconstrictores, la endotelina, la norepinefrina, la angiotensina 2, la vasopresina, los leucotrienos y el tromboxano, en un primer mecanismo. Entonces tenemos un aumento de la circulación esplácnica hiperdinámica que tiene 3 componentes, y cada uno de esos componentes los vamos a estudiar, lo vamos a ver. Hay una vasodilatación esplácnica marcada. Esa vasodilatación esplácnica hace que baje el gasto cardíaco, y al bajar el gasto cardíaco, nuestro organismo entiende que estamos necesitando, de alguna manera, tiene que haber una respuesta. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora lo vamos a ver en un esquema más cómodo. Ese sistema renina-angiotensina-aldosterona, por esa vasodilatación sistémica, empieza a retener sodio y agua y empieza a aumentar el gasto cardíaco, hace que aumente el gasto cardíaco y aumenta el flujo tanto esplénico como del sistema digestivo. Adicionalmente, cuando hay hipertensión portal, cuando empieza a aumentar la presión portal, ahora vamos a ver la normal es hasta 5 milímetros de mercurio. Cuando empieza a aumentar a partir de los 5 milímetros de mercurio, empieza a aparecer colaterales. En general, como lo vamos a ver ahora, el valor clave para la hipertensión portal, o hablar de hipertensión portal clínicamente significativa, estamos hablando de 10 milímetros de mercurio. Cuando llegamos a 10 milímetros de mercurio más, empiezan a haber colaterales, y esas colaterales empiezan a ser las responsables de algunos síntomas, como los vamos a ver, pero esas colaterales son como un punto de escape que tiene el sistema portal, porque al llegar al hígado y el hígado obtener una resistencia, ya sea la estructural o la funcional, hace que la sangre se acumule en el sistema portal y él empieza a buscar unas salidas. Las salidas que son las colaterales, que al final van a ser las responsables de muchísimas complicaciones. Ahora vamos a ver cuáles son y cuáles pueden llegar a ser. Pero acá lo importante y lo que quiero que vean en este esquema es que, y lo que les quiero contar es que esas colaterales no funcionan efectivamente. Ellas se dilatan, ayudan inicialmente a controlar ese flujo, pero después lo que hace esas colaterales abiertas es que es una vía
que puede al mismo tiempo, después cuando la enfermedad está avanzada y hay una volemia muy alta, ser responsable de aumentar el influjo hacia ese mismo sistema porta que luego se va acumulando y que inicialmente era una vía de escape, cuando era inicialmente vía de escape final, puede ser una vía que va a aumentar el influjo. Y otra cosa que se ha visto es que cuando aparecen esos cambios, estos se han hecho estudios en animales, en ratas de laboratorio, unos médicos argentinos trabajaron en esto, encontraron que cuando se hacía a las ratas de laboratorio, se les cerraba, se les amarraba, se les clampeaba la porta y les dejaban un canal a través de unas agujas para que hubiese un flujo controlado, digamos así. Entre menor fuera el flujo de la porta, o sea, cuando había más hipertensión portal, lo que notaron luego que sacrificaban las ratas eh, y les hacían estudios, notaban que entre menor fuera el flujo portal, mayor era el flujo y la angiogénesis y la dilatación de la arteria hepática. Así que la arteria hepática es algo que estamos estudiando, también hace parte de las complicaciones porque también aumenta el flujo y tiende a empeorar la hiperddinámica en la hipertensión portal. Bueno, entonces en resumen tenemos una causa de enfermedad hepática que puede ser causada, la más común en la cirrosis, como lo vamos a ver ahora. Esto hace un trastorno vascular, disminuye el óxido nítrico, aumenta la endotelina. Eso genera una distorsión en el sinusoide que hace una resistencia vascular, aumenta la resistencia vascular, que aumenta la delta de presión, que a su vez aumenta el flujo y aumenta la resistencia, como ya lo vimos. Esto mencionamos cómo en el corazón afecta, aumenta el sistema adrenérgico porque necesita aumentar el gasto cardíaco, porque aumentan los shunt esplénicos de la circulación, aumentan los shunt en el sistema digestivo, en la esplénica. Esos shunt hacen que baje la presión arterial y esa baja de la presión arterial genera una hipovolemia y esa hipovolemia activa el sistema renina-angiotensina, aldosterona, sistema renina, angiotensina, aldosterona, perdón, y aumenta la retención de sodio y agua por los riñones. Y esto a su vez hace que aumente la vasculatura esplénica y aumente el flujo y se vuelve como un círculo vicioso. Igual hay un esquema mucho más fácil de entender ahora. Bueno, ¿cuáles son las etiologías o las causas más comunes de hipertensión portal en todo el mundo? La cirrosis y la esquistosomiasis hepática. En los países occidentales, la cirrosis equivale al 90% de la hipertensión portal y la hipertensión portal no cirrótica equivale solamente al 10%, o un poco menos del 10%. Bueno, acá una foto de cómo puede llegar a estar un paciente en una fase terminal, una citis. Atención. Bueno, ¿cuál es la clasificación entonces? Vamos a ver cuáles son las causas, la etiología. Entonces, en las prehepáticas, las principales etiologías son la trombosis de la vena porta. Acá vemos un ejemplo. Acá está la vena porta. La trombosis de la vena porta. Si uno tiene un bloqueo acá, aumenta la presión hacia atrás, hacia este lado. Ahora, como lo vamos a ver en la medición, estas prehepáticas van a ser difíciles, nos van a generar un poco más de problema para la interpretación. Pero bueno, por ahora les digo que en las prehepáticas, la más común entonces es la trombosis de la vena porta, la trombosis de la esplénica también puede aumentar la presión portal, la esplenomegalia por otras enfermedades como el linfoma o la enfermedad de Gaucher. En las, perdón, que les quería mencionar, están entonces las prehepáticas que son antes del hígado, las intrahepáticas que a su vez se dividen. Recuerden que les dije que en este cuadrito lo vamos a esquematizar como si fuera el sinusoide. Presinusoidales, sinusoidales y postsinusoidales y las poshepáticas. Ya acabamos de ver la prehepática. En la intrahepática, la intrahepática presinusoidal, la más común es la esquistosomiasis lejos.
la más común en todo el mundo, que es una zoonosis, básicamente. También tenemos la hipertensión portal no cirrótica idiopática, la colangitis biliar primaria, la sarcoidosis, la fibrosis hepática congénita, la colangitis esclerosante primaria, la fístula arteriopetal hepática, la enfermedad hepática poliquística del adulto, las fístulas arteriovenosas, la colangiopatía autoinmune, la toxicidad por cloruro de vinilo, la oclusión neoplásica de la vena porta intrahepática, porque la oclusión neoplásica de la porta se considera una trombosis portal oncológica y es extrahepática, pero esta sería la intrahepática, y granulomas de aceite mineral. Como pueden ver, algunas causas están marcadas con unos asteriscos, lo que significa es que esa causa en algún momento puede estar en otra zona, puede ser compartirse en otras zonas. Bueno, esta es la intrahepática presinusoidal. Y ahora seguimos con la intrahepática sinusoidal. La más importante de la intrahepática sinusoidal es la cirrosis. Acá lo dibujamos con el esquema del hígado cirrótico. Pero bueno, las otras causas intrahepáticas sinusoidales son fármacos como la miodrana o el metotrexato, la enfermedad hepática alcohólica y la no alcohólica, el hígado graso, el NASH también, el síndrome de Zellweger o conocido como el síndrome cerebro hepatorrenal, que es en la infancia, es una enfermedad eh, genética. Las hepatitis virales, la fiebre Q crónica, el depósito de amiloide de cadena ligera en el espacio de Dice, la lesión hepática aguda, los mastocitos y la metaplasia mieloide acnogénica. Dentro de las sinusoidales. Recordemos que esas son todas las que afectan el sinusoide como tal, el sinusoide hepático. Ahora, en las intrahepáticas postsinusoidales tenemos el síndrome de obstrucción sinusoidal o enfermedad veno-oclusiva, que se presenta muy comúnmente en los trasplantes de médula ósea. En los adultos con trasplante de médula ósea se presenta frecuentemente el síndrome de obstrucción sinusoidal o enfermedad veno-oclusiva. También en esta zona, también la enfermedad hepática alcohólica en fases terminales puede afectar. La lesión por radiación afecta, es una afectación intrahepática postsinusoidal. La toxicidad por vitamina A, el hemangiendotelioma epiteloide, el angiosarcoma, la sarcoidosis y las infecciones por Mycobacterium avium y los Mycobacterium intracelulares. Y en la poshepática tenemos la principal y la más importante, la mencioné como ejemplo al principio, que es la obstrucción de la vena cava inferior, el síndrome de Budd-Chiari, la enfermedad cardíaca, también cualquier enfermedad cardíaca que aumente la congestión en la cava inferior y no permita que haya un flujo adecuado, un outflow del hígado, como una pericarditis constrictiva, una miocardiopatía restrictiva o una falla cardíaca severa, que no permita que haya una buena salida del flujo de las suprahepáticas hacia la cava inferior. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Vamos a repasar. Les decía que el sistema Porta es un sistema que tiene una baja presión. El sistema Porta funciona hasta 5 milímetros de mercurio, es la presión aceptable en el sinusoide. Ahora lo vamos a ver esquemáticamente. Cuando esa presión, por las causas mencionadas anteriormente, acá dejo dibujada la cirrosis porque es la más común, como ya lo vimos, en más del 90%. Cuando esa presión empieza a aumentar entre 6 y 9 milímetros de mercurio, consideramos que hay una hipertensión portal, pero que no es clínicamente significativa. No genera todavía complicaciones, no está relacionada con complicaciones y no está relacionada con una alta morbimortalidad. Allí hablamos de una enfermedad
o un síndrome de hipertensión portal no clínicamente significativo. Pero esto, como ya lo mencionamos, genera una vasodilatación esplácnica, disminuye la hipovolemia efectiva, hace la activación del sistemas neuromorales, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, aumenta la retención de agua y sodio, allí se genera una hipervolemia, hay aumento del volumen minuto cardíaco, hay un aumento del flujo sanguíneo, y este círculo vicioso puede hacer que en algún momento la hipertensión llegue a cifras mayores de 10 milímetros de mercurio. Ojo con esta cifra que es clave de aquí en adelante, porque los últimos consensos aceptan como hipertensión portal clínicamente significativa la cifra de 10 milímetros de mercurio. Va a ser clave, ahora lo vamos a ver más adelante y en las próximas clases cuando ya estén viendo las enfermedades específicamente van a ver que es un dato muy importante. 10 milímetros de mercurio. Y de allí, a partir de allí, empiezan a aparecer las complicaciones que vamos a ver un poco más adelante en menor detalle y luego con mucha más profundidad lo van a ver en clases posteriores. Entonces, tenemos la cirrosis o tenemos una enfermedad crónica, una enfermedad crónica que en algún momento genera una cirrosis. Esta cirrosis tiene dos etapas. La cirrosis se clasifica en cirrosis compensada, cirrosis descompensada. La cirrosis compensada, una persona puede tener una cirrosis compensada, no darse cuenta, no tener síntomas, ser silente, no descubrirlo realmente. Ahí hablamos que las personas con una cirrosis compensada pueden tener una sobrevida alrededor de los 12 años. Pero la diferencia o el punto de flexión o de cambio entre la cirrosis compensada y la cirrosis descompensada, después de muchísimos estudios, se determinó que eran 10 milímetros de mercurio donde aparece la hipertensión portal clínicamente significativa, porque a partir de acá empiezan a aparecer complicaciones como varices esofágicas, que a su vez pueden terminar en hemorragias variciales, aparece ascitis y puede aparecer encefalopatía. Cuando un paciente está con cirrosis descompensada, hablamos que tiene una sobrevida, una mediana de vida de alrededor de 2 años. Si ese paciente no se trata, no controla su enfermedad de base, no se trasplanta, porque cuando los pacientes, un criterio, les puedo ir contando desde ahora, un criterio para trasplante son los pacientes que empiezan a tener descompensaciones de la cirrosis. Tienen una cirrosis y empiezan a tener descompensaciones, como aumenta tanto la morbimortalidad, esos pacientes se pueden activar en lista para trasplante y bueno, ya como lo van a ver más adelante, se van a clasificar por un modelo de clasificación que es el modelo de MEL, del MEL sodio, que es el que utiliza el INCOCAI y es el encargado de asignar los órganos acá en Argentina. Igual lo van a ver más adelante pero bueno, lo que les quiero contar para que les quede ahora es que esos pacientes cirróticos de cualquier causa que empiezan a presentar descompensaciones podrían ser candidatos a ser evaluados para trasplante. Bueno, y después de que empiezan a aparecer esas descompensaciones, esa hipertensión portal aumenta o aumentando. Ahora más adelante vamos a ver un gráfico de los aumentos y a dónde puede llegar. Pero va a ir luego a unas complicaciones mucho más graves, a hemorragias digestivas recurrentes, ascitis refractarias, hiponatremias, síndromes hepatorrenales, episodios de encefalopatía hepática, ictericia y bueno, y en el peor resultado, en el peor escenario, pueden llegar hasta la muerte. Bueno, hay varias formas de hacer los diagnósticos. Vamos a ver, hay unas que son invasivas y otras que no son invasivas. Y desde el punto de vista de los profesionales, del clínico, del gastroenterólogo, antes del hepatólogo, que son ustedes los primeros que lo ven, ¿cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo podemos empezar a sospechar que un paciente tiene una enfermedad crónica, hepática crónica, con una posible hipertensión portal, sea por causa cirrótica o no cirrótica, como ya lo mencionamos? Bueno, hay varias cosas, ya las vamos a ir viendo en la videoendoscopía alta, digestiva alta y estudios de imágenes. Podemos encontrar algunos indicios que nos pueden llamar la atención y recordar que la esplenomegalia es fácilmente evaluable por muchos métodos
y es bastante sensible en la hipertensión portal. Lo mismo que la trombocitopenia. Las plaquetas, un nivel de plaquetas menor de 150.000 podría ser un marcador. Ahora lo vamos a ver qué piensa, cómo se clasifica y cómo se cataloga y qué piensa el último Baveno al respecto, pero eh, son dos fáciles económicos que nos pueden ayudar a pensar en que un paciente puede tener una hipertensión portal o una hipertensión portal avanzada. Bueno, la videoendoscopía, entonces, ahí ustedes de eso saben mucho más que yo, lo hacen permanentemente, simplemente por recuerdo, traigo esta foto. Recordar que las varices esofágicas, cuando son por hipertensión portal, se van haciendo son de mayor tamaño en la base y a medida que asciende, van siendo de menor tamaño y de menor fuerza. Si hay varices esofágicas muy grandes desde la parte superior del esófago, siempre hay que pensar en descartar un síndrome de vena cava superior, algo oncológico, etcétera. No necesariamente tendría que ser hipertensión portal. Las de hipertensión portal son venas varices que van disminuyendo de tamaño a medida que se retira el endoscopio. Bueno, y ustedes en el tema de la clasificación en endoscopía la tienen muchísimo más clara, pero bueno, los cordones varicosos en general se clasifican, antes eran en grandes, medianas y pequeñas, ahora generalmente utilizamos solamente grandes y pequeñas. Las grandes son aquellas que no desaparecen con la insuflación y las pequeñas son aquellas que desaparecen con la insuflación. Cuando aparecen varices, siempre nosotros sabemos que ese gradiente de presión venosa hepática está alrededor de los 10 a 12 milímetros de mercurio. Bueno, para las varices esofágicas se cuenta con profilaxis, hay una profilaxis primaria que se utiliza básicamente para las grandes, o bueno, medianas o grandes, pero bueno, medianas, como le digo, ya no lo utilizamos tanto. Se utiliza básicamente para las grandes que tienen marcas rojas. O varices de cualquier tamaño pequeñas en pacientes que están descompensados o que han sangrado. Para la profilaxis secundaria, pacientes que ya sangraron, ahora lo vamos a ver, el Baveno 7 recomienda el banding y la profilaxis con beta bloqueadores. Pero bueno, lo vamos a ver ahora al final. Y lo van a ver ustedes en clases posteriores. Para pacientes compensados con varices pequeñas, que no le vamos a hacer profilaxis, la idea es que le hagamos control de la videoendoscopía cada 1 o 2 años. En los descompensados que no tienen varices y estamos haciendo búsqueda de varices, hay que hacer por lo menos una endoscopía por año. Bueno, hay un dato interesante que acá puse una foto de un ecoendoscopio, bueno, de ecoendoscopía. Básicamente en la foto acá estoy como tomando una biopsia, pero fue la única que encontré. Lo que quiero contarles es que en los últimos años se han desarrollado algunos estudios de ecoendoscopía y están tratando de determinar si se asocia o no a mayor riesgo de varices. Lo que hacen es con el ecoendoscopio mirar las varices paraesofágicas y la vena gástrica izquierda. Aparentemente en estudios preliminares han reconocido o han encontrado que observando las varices paraesofágicas y la vena gástrica izquierda se puede predecir la posibilidad de que haya un resangrado o un nuevo sangrado en ese paciente. Pero bueno, digamos que son estudios preliminares, todavía no hay una evidencia muy fuerte al respecto, solamente lo menciono, que son cosas en las que se están trabajando ahora. Bueno, el otro método que es muy económico y que nos sirve bastante para hacer el diagnóstico no invasivo es el ultrasonido con Doppler, donde vamos a ver fácilmente la presencia de colaterales, la presencia de esplenomegalia, como les dije, que tiene gran sensibilidad. Se puede definir la citis, cambios en los parámetros de la vena porta, en el tema de la velocidad, aumento del diámetro y, muy importante, la desaparición de las variaciones de calibre con los movimientos respiratorios. También la disminución de la velocidad del flujo
y el aumento del índice de congestión. Bueno, acá puse una foto de un Doppler simplemente como referencia. Y otro método muy importante que ha ganado muchísimo terreno en los últimos años, nosotros tenemos la posibilidad de tenerlo en el hospital alemán y realmente es una herramienta muy importante, es el FibroScan, la elastografía por FibroScan. Es muy sensible para la detección de la rigidez, eh, muy buena para definir el hígado que no tiene nada de rigidez y nada de fibrosis, y es muy bueno para definir el hígado que tiene mucha rigidez y mucha fibrosis. Pero hay una zona gris en la definición de los estadios intermedios, F2, F3. Puede haber cierta variabilidad allí, como dice acá el artículo, los grados moderados son más difíciles de definir. Los hallazgos se pueden relacionar muy bien con la presencia de hipertensión portal y se puede predecir ya, hay muchísimos estudios que con bastante exactitud, con un AUROC de 0,945 hasta un 92% de los pacientes en un cutoff de 21,6 kilopascales, se puede decir que esos pacientes, el 92% por encima de este rango, tiene una hipertensión portal clínicamente significativa. Igual, ahora les voy a mostrar lo del Baveno 7, lo último del Baveno 7, lo que definió. Hay un valor similar, pero digamos que es un poco más dinámico para que se entienda un poco mejor. Pero es importante saber que hace muchos años se viene trabajando en estos COTAF para tener mayor sensibilidad y especificidad. Entonces, los valores de corte, cuando se tiene 13,6 kilopascales, se tiene una alta sensibilidad, pero cuando se tiene más de 21 kilopascales, se aumenta la especificidad. Primero, sensibilidad es muy sensible, pero para mejorar la especificidad necesitamos que sea mayor a 21. Y se puede considerar para confirmar la presencia de la hipertensión portal clínicamente significativa. Acá una foto del FibroScan. Esto se llama una sonda. Las sondas, hay dos tipos de sonda, la M y la XL básicamente. La sonda M es la estándar que se utiliza en todos los pacientes. Cuando la sonda M no lee, no alcanza a leer porque hay muchas grasas o el paciente es muy gordito, la cambiamos a la XL. El funcionamiento funciona con ondas como se ve acá. Se coloca un gel, se busca el espacio de mayor matidez hepática. Allí colocamos y hacemos unos disparos. Esas mediciones salen en un tablero, en una pantalla. En la pantalla uno puede observar estas ondas, más o menos, se hace como una pila de monedas en la pantalla y ahí con unos factores que observamos, hay unas fluctuaciones y unos colores, definimos cuándo es el momento mejor para el disparo. Se hace el disparo y la onda va y regresa. Este ejercicio, este equipo lo que tiene es la posibilidad de leer la velocidad en que la onda va y regresa. Si estuviéramos presentes ustedes conmigo, les preguntaría cuál sería el mecanismo, más o menos, que cómo lo interpretan. Si fuera mayor velocidad, ¿a qué se refiere? Pero bueno, no tengo la posibilidad de preguntarlo para que hagamos la discusión. Lo que básicamente es la onda que se va y regresa, entre más rápido regrese, significa que hay mayor rigidez. El hígado es viscoso y entonces cuando se dispara hay una velocidad ya determinada en el software que si tiene la viscosidad y no la fibrosis da una valoración en kilopascales. Esos kilopascales, como lo vamos a ver ahora más adelante, que ya mencioné algunos acá, son los que nos dan los cortes, el corte para la interpretación. Bueno, ¿en qué consisten las mediciones invasivas? Las mediciones invasivas consisten en meter un catéter al sistema porta. La primera medición la hicieron en 1937 con una aguja directamente en la porta cuando estaban haciendo una laparotomía. Ahí fue la primera medición. Luego, lo han intentado a través de la
el cateterismo de la vena umbilical. Recuerden que la vena umbilical se puede recanalizar cuando hay hipertensión portal, así que por ahí mismo se puede medir el sistema, la presión portal. También cateterismo transcutáneo, transhepático de las ramas de la vena porta, se puede hacer de manera percutánea o transyugular a través de la vena yugular cuando se coloca el TIPS. Ahorita vamos a ver qué es el TIPS y cómo se coloca. Hay un dato importante que pacientes que tienen varices o colaterales y se hace la medición de la presión portal y no tienen una presión portal, ahora lo vamos a ver, es un error clave, pero lo coloco acá para no olvidarlo, puede dar unos valores equivocados por los pacientes que tienen varices y colaterales ante valores de medición portal, ahora lo vamos a ver, como les digo, normales de gradiente de presión portal. Se puede presentar cuando son de etiología prehepática o presinusoidal. Bueno, lo vamos a ver ahora con un esquema que es más fácil de entender. Bueno, las mediciones entonces, les voy a contar lo que es el TIPS. El TIPS es una comunicación que se utiliza para descomprimir el sistema porta. Cuando tenemos, está indicado, tiene unas indicaciones muy específicas el TIPS. El TIPS básicamente lo que significa es una comunicación entre el sistema portal y el sistema sistémico. Lo que se hace es ingresar por la yugular con un catéter a través de una de las suprahepáticas, generalmente la suprahepática derecha. Se canaliza con una guía hasta alguna de las venas porta, luego se mete un catéter y luego ese catéter se dilata y se crea una comunicación entre el sistema porta y la vena cava inferior. Eso es una especie de shunt, pero un shunt controlado. ¿Qué hace esto? Inmediatamente baja la presión portal y por eso es el tratamiento el tratamiento de emergencia para algunas causas, por ejemplo, las varices hemorrágicas incontrolables pueden terminar en TIPS, la citis refractaria puede terminar en TIPS, pero tiene una contraindicación el TIPS, complicaciones del TIPS, básicamente es que empeora la encefalopatía hepática porque tiene un shunt directo y bueno, puede tener como complicaciones que se empeora la encefalopatía. Esa es la medición directa con un catéter. Ahora, en el 51 empezaron a hacer las mediciones con un catéter balón. Acá traje el catéter balón. Es un catéter parecido al Schwann-Ganz. Se coloca por vía yugular también. Y lo que hace este catéter es que el catéter entra por la cava hasta que agarra una de las suprahepáticas. Y en una de las suprahepáticas, el catéter para, toma una medida de la presión venosa libre, luego se insufla el balón. Cuando se insufla el balón, se acumula toda la presión acá y se mide la presión con el balón insuflado para saber cuál es la presión que tiene, que está saliendo de los sinusoides. Antes, cuando se metía, antes se utilizaba, era un catéter que se introducía hasta el sinusoide y ahí se hacía una medición. Esa medición era directa y podría tener varias posibilidades de error y una de ellas era que habían shunts de sinusoides a sinusoides y si entrábamos en un sinusoide que tuviera shunts, eso daba una falsa valoración. En esta con catéter, cuando se infla el catéter, ayuda a que haya mayor territorio y que se pueda medir una zona del hígado mucho más grande. Entonces, vamos a ver en el esquema. Ya les dije que parece un Schwann-Ganz. Se ocluye una suprahepática y da un promedio más alto de un territorio más amplio. Acá está la foto, cómo se infla el catéter y qué es lo que se quiere. Eso es un esquema nada más. Y
Este sistema con balón ha reemplazado completamente la medición del catéter sin balón o el catéter que se enclavaba directamente en el sinusoide. Bueno, entonces acá tenemos, es el gol estándar hoy en día, se hace desde 1951. Acá tenemos el esquema del sinusoide cuadradito. Eh, en teoría sí funciona. Esta es la vena porta, el sistema porta, más o menos se dice que tiene 5 o 6 milímetros de mercurio. La presión sinusoidal normal es de 5 milímetros de mercurio y la presión de la vena cava inferior es de 2 milímetros de mercurio. Así, el sistema normal hace que esta diferencia de 6 a 5 haga que la sangre circule del sistema porta hacia los sinusoides y de los sinusoides hacia un sistema de menor resistencia, que es el de la cava inferior, que en este ejemplo de la normalidad es más o menos de 2. Entonces, este gradiente de presión venosa hepática, el gradiente normal en general es de 3, con una presión sinusoidal de 5 y una presión de la vena cava de 2 milímetros de mercurio, el gradiente, la diferencia entre la medición con el balón y sin el balón. Entonces, se mide sin balón, la presión venosa libre es de 2 milímetros y cuando se infla el balón se mide la presión del sinusoide y en este caso que es la normal son 5 milímetros. ¿Cuál es la diferencia? Entonces 5 menos 2 da un gradiente de presión venosa de 3 milímetros que es normal. Bueno, esto se correlaciona muy cercanamente con la medición del cateterismo directo. Se hicieron estudios y se sabe que es más del 95%. Y adicionalmente, cuando se mide de esta manera, se corrigen factores como la citis. Cuando se medía directamente o se mide directamente el sistema porta y haya citis a tensión, por ejemplo, toda esa tensión de la citis va a influir sobre la medición del sistema porta y no sabemos realmente si ese valor que nos está dando es real. Pero en este caso, como lo estamos haciendo suprahepático, no nos afecta la citis, por ejemplo, y la podemos sacar. Bueno, él no les había dicho, fue Grossman y colaboradores del 79 quienes elaboraron el catéter. Bueno, entonces básicamente cómo funcionan las mediciones. Esto es una fotografía del esquema de la medición. Básicamente se toma una medición, dice que el libro que más o menos debería ser 1 minuto en cada medición, duración por lo menos de 1 minuto y observar siempre los 20 o 30 segundos finales. ¿Por qué? Porque pueden haber chunks o alteraciones en la presión que haga que varíe generalmente al final. Entonces, se mide la libre, luego se insufla el balón, se mide con el balón aproximadamente 1 minuto, luego se vuelve y se libera y luego vuelve y se mide con el balón y bueno, la idea es que se toman varias muestras y que cada muestra de esas dure de 45 a 60 segundos. Ahora, ¿qué podemos encontrar entonces con las diferentes etiologías? ¿Qué pasa cuando tenemos una alteración presinusoidal? Tenemos una presión venosa portal de 20 milímetros de mercurio. Nosotros entramos con el catéter, medimos la presión libre y nos da 2 milímetros. Inflamos el catéter y medimos y nos da 5 milímetros. Hacemos el ejercicio y la diferencia es de 3 milímetros. Es como si fuera normal, ¿no? El paciente no tiene nada. Ojo, en este caso, se los mencionaba ahora, cuando tenemos presinusoidal o prehepática, todo lo que sea antes del sinusoide, esa presión venosa no nos sirve, el diferencial, el gradiente de presión no nos sirve para diagnosticarla. Esta la tenemos que diagnosticar con las pruebas indirectas. Es bueno que quede claro. Cuando tenemos la lesión sinusoidal, como es el caso de la cirrosis, por ejemplo, entonces tenemos un gradiente, vamos a medir la presión venosa. Vamos a medir la presión venosa libre de la hepática. Volvemos y metemos el catéter. Bueno, como pueden ver, el catéter no se tiene que mover para nada. Se deja en un lugar, ahí se mide, luego se infla y vuelve y se mide. Eso es una de las ventajas también. No se tiene que estar moviendo el catéter. La medimos, da 2 milímetros. Luego inflamos el balón y medimos la presión que queda y encontramos que nos da una presión de 20 milímetros. Esa presión de 20 milímetros nos hace pensar, inducir que la presión portal
que estamos midiendo acá es de 20 milímetros. Pero ojo que en el cálculo matemático, la presión diferencial en este caso es 20 menos 2, estaríamos hablando de una presión diferencial, una presión de gradiente portal de 18 milímetros de mercurio. En el post-sinusoidal intrahepático post-sinusoidal tenemos algo similar. Tenemos la medida libre 2, con el mismo ejemplo de los 20, con un gradiente de 20, con una presión venosa portal de 20 teórica. Cuando inflamos el catéter, medimos y nos da 20 de presión venosa, que era la que venía desde, que es la que tenemos acá. Esta misma se está transmitiendo a través del sinusoide y en el balón la estamos reteniendo y ahí la podemos medir. Volvemos y hacemos 20 de la presión con el catéter inflado más menos los de libre, vuelve y me da una presión, un gradiente de presión venosa hepática portal de 18 milímetros, que es muy alto. ¿Y qué pasa en el poshepático? Cuando vamos a medir en el poshepático tenemos un sistema teórico con una presión venosa portal de 20, el teórico, pero ¿qué es lo que pasa? Esa presión venosa portal no la está generando ni presinusoidal, ni sinusoidal, ni postsinusoidal, sino que es por fuera del hígado, poshepática, que hace que haya un remanente que aumente la presión en la cava y esa presión se acumule y se retorne a través de los sinusoides y haga la presión de todo transmita esa presión a través del sinusoide y se vaya esa presión y genera una hipertensión portal también. Secuelar a ese problema cardíaco, esa pericarditis constrictiva, esa falla cardíaca severa, etc. Cuando medimos, ¿qué pasa acá? Medimos la presión libre y nos da una presión libre de 18, altísima, o 20, la que tenemos acá. Cuando apretamos, inflamos el balón y volvemos a medir, nos da una presión venosa hepática de 20, enclavada. Esta presión venosa de 20 con el balón inflado menos los 18 de la presión venosa libre nos dan una gradiente de presión venosa hepática de 2. ¿Qué significa? Este gradiente no nos está diciendo que el paciente no tenga hipertensión portal. Tiene una hipertensión portal que ya la tenemos medida, pero que después vamos a definir por métodos indirectos. Pero lo que nos está diciendo acá es que no es específica esta medición ni para los presinusoidales, prehepáticos, ni para el poshepático. Es muy buena para los sinusoidales y los postsinusoidales. Eso es lo que quiere decir, pero recordemos que la cirrosis y los sinusoidales son los más comunes. En conclusión, entonces, ¿tiene valor pronóstico para la formación de varices y descompensación? Claro, el gradiente de presión venosa central nos ayuda a definir cuál es el riesgo, ayuda a prevenir a predecir el riesgo de resangrado nuevamente, es predictor de sobrevida. Y los estudios dicen que cuando logramos una disminución del gradiente de presión venosa mayor al 20% o o disminución del 10% con profilaxis primaria, se reduce el riesgo de sangrado siempre. De ahí la indicación de la profilaxis. Y además nos dicen que si logramos un descenso menor a 12 milímetros de mercurio, prácticamente se elimina el riesgo de sangrado. Una reducción menor a 12 milímetros de mercurio o mayor al 20% del gradiente de presión venosa central no solamente elimina el riesgo de sangrado, sino que también reduce la ascitis, la encefalopatía, la peritonitis bacteriana espontánea y la muerte. Pero ¿cuál es el problema de estas mediciones invasivas? Que son invasivas, que requieren un staff médico experimentado, requieren infraestructura y esto es muy costoso, para nuestro país es muy difícil, por ejemplo, y que no lo hacen en muchos centros, generalmente lo hacen en centros especializados en hipertensión portal. Bueno, ya para terminar, que creo que estamos sobre el tiempo, les voy a hablar rápidamente del Baveno 7, unas conclusiones básicamente de lo que tiene que ver con la hipertensión venosa portal. Esta gráfica es muy importante, quiero que la vean.
Esta gráfica, el Baveno la definió, es de 5 en 5, de 5 a 10 kilopascales, de 10 a 15 kilopascales, de 15 a 20 kilopascales, de 20 a 25 kilopascales y mayor a 25 kilopascales. El Baveno generó, creó ahora un concepto que se llama enfermedad hepática avanzada compensada, en la cual pueden entrar los pacientes con fibrosis hasta fibrosis 3 y 4, y cirróticos, por supuesto, pero que no tienen una hipertensión portal clínicamente significativa. Entonces creó el concepto de enfermedad hepática avanzada. Con este concepto de enfermedad hepática avanzada, entonces, el Baveno, ¿qué quiere? Que si tenemos pacientes que tienen 5 kilopascales, decimos que es completamente normal y excluimos el diagnóstico. Si tenemos entre 10 y 15 kilopascales, el Baveno dice que cuando tenemos entre 7 y 10 kilopascales y tenemos una causa de injuria hepática, estos pacientes tienen que ser monitoreados. O sea, si tenemos 5, no pasa nada. Si tenemos entre 7 y 10 y el paciente tiene causa de injuria hepática, que no abandonó alcohol, la infección viral no tratada, bueno, cualquier otra causa de enfermedad hepática, nosotros tenemos que hacerle seguimiento en el tiempo a ese paciente. Si el paciente tiene de 10 a 15 kilopascales, entonces, y además tiene más de 150.000 plaquetas, podemos excluir la enfermedad hepática avanzada compensada. Y si el paciente está entre 10 y 20 kilopascales y tiene más de 150.000 plaquetas, muy parecido al Baveno 6, evitamos endoscopías, porque si tenemos más de 150.000 plaquetas y menos de 20 kilopascales, no es necesario hacer endoscopía, entonces evitamos hacer la endoscopía. Y otro valor importante es que un paciente que tiene más de 15 kilopascales, acá lo dice el gráfico, se asume que puede tener una enfermedad hepática avanzada, pero compensada, enfermedad hepática avanzada compensada, después de 15. Pero dice el Baveno que después de 25 kilopascales, hicieron ese cutoff ahora, se asume que el paciente ya tiene una hipertensión portal clínicamente significativa. Excepto para los pacientes, no para los pacientes NASH, para los pacientes de hepatitis C, hepatitis B, alcohol, pero no para los NASH. Bueno, y ya para terminar, un esquemita básico que me pareció súper bonito, lo dejé para el final ya para cerrar. Un recordatorio rápido, el incremento hepático de la resistencia está dado por dos características, una estructural que ya la vimos y una dinámica. Eso hace que haya una hipertensión portal. Esa hipertensión portal genera a su vez que hayan colaterales, que haya angiogénesis y que haya colaterales portosistémicas, y la angiogénesis a su vez hace que haya un incremento de los vasos venosos portales o un inflow. Esa hipertensión portal hace que haya una vasodilatación esplénica, ya lo vimos, una hipotensión y una disminución de la volemia efectiva, activación de los neurohumoral, vasoconstricción, retención de sodio, agua, potasio, aumento del gasto cardíaco. Y ese aumento del gasto cardíaco vuelve y aumenta el inflow y va y afecta otra vez la hipertensión portal. Recuerden que es un incremento de la resistencia dinámico y estructural con un aumento del flujo, es lo que hace que la hipertensión portal se perpetúe y empeore. Y acá en este dibujo esquemático nos muestran cómo el carvedilol, que es el beta bloqueador más que mejores resultados ha mostrado en la hipertensión portal, ¿dónde actúa? Actúa en la resistencia dinámica porque genera una vasodilatación, disminuye el tono vascular que daban las células estrelladas. También actúa a nivel de
la vasodilatación esplénica porque a nivel esplénico genera una vasoconstricción y una disminución del flujo, y también actúa a nivel cardíaco porque actúa con el beta 1 bloqueante adrenérgico que disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye el gasto cardíaco. Entonces, quería mostrarles esto porque es como cerrar el, el ciclo. Bueno, es difícil así una clase, pero bueno, le pusimos toda la onda. Les dejo mi correo es jocampo@hospitalalemán.com, jocampo@hospitalalemán.com. Si tienen preguntas, con gusto se las resolveré. Espero que haya sido una charla productiva, traté de hacer la dinámica, que se entendiera y bueno, que tengan un excelente día.